Familia. Buenos días, querida familia GPS Internacional. Qué lindo tenerlos una mañana más. Qué lindo que Dios nos haya despertado, nos haya dado salud y traído a este lugar. Así que, teniendo la bendición de Dios, felices de contar con ustedes, nos vamos hasta Argentina con Ariadna Bertetti, quien nos trae la lección de escuela sabática del día de hoy. Muchas gracias, Katia, ahí por la presentación. Y hoy vamos a estar viendo lo que hice el martes 1 de febrero. Ya estamos en un nuevo mes, ya enero pasó, ya empezamos febrero, ya estamos más cerca de la rutina, ya algunos dentro de una semana ya empiezan las clases, la universidad, los exámenes, al menos acá en Argentina, capaz otra persona está en otra parte del mundo y ya empezó. O sea, como que su rutina siguió después de Navidad, pero bueno, y ya en Argentina ya falta poco para volver a la rutina. Pero hoy vamos a estar viendo el tema que dice un sacerdote eficiente. Ayer Michelle estuvo hablando sobre la orden de Melquisedec. Y bueno, y él decía que era rey, sacerdote, y estuvieron viendo toda la línea y todas las diferencias que tenían con Jesús, ¿no? Pero hoy vamos a estar enfocados más en lo que necesitaba el pueblo de Israel, y no solamente el pueblo de Israel, sino todos nosotros. Y ahí me gustaría que busquemos Hebreos 7:11. Leo. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio... perdón, esa es la pregunta. No, ¿qué otra persona ya? Bueno, acá dice, es lo mismo, Katia. Sí, igual estaba bien, dice, si la perfección se hubiera podido alcanzar por el sacerdocio levítico, porque en base a el pueblo recibió la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según la orden de Melquisedec y no de Aarón? Así como había nombrado a Melquisedec, que era un sacerdote y rey, que fue muy importante en la época de Abraham, como estuvimos viendo ayer, era importante que se levantara otro sacerdote. ¿Por qué? Porque Melquisedec no era un sacerdote divino, no era Jesús. Por más de que los sacerdotes son mediadores entre Dios y el pueblo, los sacrificios que ellos pueden obrar o como lo que ellos podían hacer su trabajo iba a estar infectado por el pecado, porque todos son pecadores. Por eso se necesitaba que se levantara un sacerdote sin pecado. Para eso me gustaría que busquemos ahora sí Hebreos del 7, del 11 al 16. Ahí Ahora lo sí. leo. Dale. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para la plena certeza de la esperanza. 7:11, ¿no? No, perdón, 7:11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo de la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Hasta el 16, ¿puede ser? Porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá,
de la cual nada habló Moisés tocando el sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Gracias, Katy. Dice, ¿por qué era necesario cambiar la ley del sacerdocio? No sé si alguno de ustedes puede comentar. ¿Por qué era necesario cambiar la ley del sacerdocio? Si no saben cuál era una de las leyes del sacerdocio, era que sí o sí solamente podían oficiar levitas el tabernáculo. Entonces, ¿por qué era necesario cambiar esa ley? Porque no podían ser perfectos ante Dios como se lo pedía el único perfecto, podía ser Jesús, ¿no? Que nunca cometió pecado. Exacto, muy bien, Katia. ¿Alguien quiere decir algo distinto? ¿Agregar algo más? Dice, pero si nadie es perfecto, ¿por qué se cambiaría la ley? Se cambió la ley porque Jesús no vino de la tribu de Aarón, no vino de la tribu de los levitas. Jesús nació en la tribu de Judá. Por lo tanto, se tuvo que cambiar esa ley de sacerdocio para que Jesús fuera el sumo sacerdote de todos nosotros y nos pudiera salvar. Por eso era necesario que alguien sin pecado pudiera cambiar esa ley, para que nos pudiera salvar a todos. La lección dice, el versículo 12 explica que el cambio del sacerdocio se hizo necesario en un cambio de la ley. ¿Por qué? Porque había una ley muy estricta que prohibía que quien no fuera de la línea de los levitas, hasta Aarón como sacerdote, lo que decía que no se podía cambiar. Y en Hebreos 7, 13 y 14 explica que Jesús era del linaje de Judá, que por la ley misma prohibía que fuese sacerdote, pero que Pablo argumenta que la designación de Jesús como sacerdote indicaba que Dios cambió la ley del sacerdocio para poder salvarnos. Claramente solo ahí vi que Gustavo levantó la mano, así que te dejo el tiempito. Pues termina la idea, Ari. ¿No? Termina la idea. No importa. No, Ya. era eso nada más. Creo que el domingo igual se comenta que, bueno, ahora como hilando cierta idea, quizás también fue el cambio de la ley, porque nosotros también somos real sacerdocio, como dijo Pedro, somos nación santa, y nosotros no venimos de la tribu de Aarón. Así que quizás puede ser por eso también, porque nosotros igual tenemos nuestro ministerio y también tenemos nuestro mediación con los hombres también. Exacto. Antes los sacrificios solamente los hacían los judíos. Entonces también como que se amplió la gama al ser como el Israel espiritual. Ahí vi que Alba levantó la mano, así que... Bien, yo iba a comentar algo sobre el sumo sacerdote eficiente, porque el sumo sacerdote eficiente es aquel que hace una buena función, hace un papel muy importante, el cual aquí vemos que Jesús hizo un sacerdocio completo y lo hizo de una vez para siempre. Exacto, Alba. Ay, viste en el clavo, Jesús hizo el sacerdocio perfecto, porque los sacerdotes que estuvieron desde Aarón a todos los siguientes, todos pecaron y todos murieron. Y solamente mostraban lo que iba a hacer Jesús, ¿no? Pero ellos seguían siendo humanos y seguían pecando, pero realmente Jesús hizo todo bien. Como habíamos visto en la semana, creo que el domingo fue, Jesús ni siquiera tuvo que hacer sacrificios de animales porque él no pecaba nunca, o sea, nunca pecó. Entonces realmente se necesitaba un cambio distinto para poder salvarnos a nosotros y por eso hubo ese cambio de ley.
como dice una parte, ¿no? Los sacrificios de animales tampoco podían limpiar la conciencia del pecador. Por más que ellos hicieran esos sacrificios, igualmente se sentían culpables y se sentían mal, porque encima de pecar y alejarse de Dios, tenían que ir y asesinar un corderito. Y también se sentían culpables por dos, por el pecado que habían hecho y por lo que le habían hecho al corderito, que no tenía culpa ni pecado. Y ahí había visto que Katia había levantado la mano, así que... Sí, bueno, en Éxodo 28, que lo leímos anoche, decía que el sacerdote tenía que tener acá en su mitra una cinta, ¿no? Que decía santidad a Jehová. ¿Por qué? Porque su mente tenía que ser pura y limpia. Y que llevaba acá en la parte del pectoral 12 piedras, que significaba que llevaba la carga del pueblo de Israel. En cada piedra tenía el nombre de una tribu. Y que aparte de eso, ellos tenían que ser, bueno, decía santos, puros y limpios, ¿no? Por eso hasta los calzoncillos tenía que ser de lino, porque decía que tenían que tapar esas partes para mantenerse y ser puros ante Dios. Y hay una parte muy importante que dice, enseguida se las leo, no quiero cambiarle ni una palabra, que ellos debían ser ungidos, consagrados y santificados para poder ser sacerdotes. Entonces, Dios era el ungido de Jehová, era consagrado y era santo. Y miren, es muy importante recordar lo siguiente. El sacerdote iba y representaba toda la carga del pueblo y se venía hacia Dios y él tenía que lanzar la sangre, ¿no? Y pedir perdón por el pecado de todos. Y Dios venía a hacer el cumplimiento de todo. Él venía a ser el cordero, él venía a ser el sacerdote que pide la culpa de todo el pueblo, que la asume y pide el perdón para el pueblo. Entonces, Jesús cumplía ese papel. Y si Dios ya estaba ahí para hacer ese papel, porque Jesús vino al mundo a esto, entonces ya no tenía por qué haber otros sacerdotes si ya vino. O sea, los otros eran una demostración de lo que iba a venir. Y hacían el papel hasta que Él iba a venir. Entonces, una vez que Dios vino, Jesús vino, murió. Entonces ya no tenía que haber sacrificio. Jesús ya vino y lo hizo en la tierra y actualmente en el cielo, bueno, lo hizo de sacerdote, ya llevó las culpas, ya pidió perdón por nosotros. Entonces, si Él ya lo hizo, no hay por qué necesitemos más sacerdotes que hagan esta ceremonia. Pero sí somos el real sacerdocio porque nosotros hoy representamos el papel de llevar a otros el evangelio y está sobre nuestra carga que estos sean salvos o no, porque nosotros tenemos que evangelizar. Amén. Gracias, Katy. Muy, muy importante todo lo que dijiste. Y es verdad, me voy a quedar con lo último, pero nosotros ahora cumplimos el papel de llevar las almas. Obviamente no expiamos pecados, pero sí tenemos un trabajo importante. Me gustaría terminar con la última parte que hice. La venida de Jesús también implicó un cambio en la ley de los sacrificios. Se requería que los pecadores llevaran diferentes tipos de sacrificios para obtener la expiación. Ahí se puede ver que se podía llevar un cordero, una palometa, distintos tipos según el pecado y según también, porque no todos tenían para llevar todos los días
un cordero puro y santo, sin mancha y no tenían el mismo poder adquisitivo. Dice, pero ahora Jesús vino y ofreció un sacrificio perfecto. La ley de los sacrificios de animales también quedó a un lado. Después del sacrificio de Jesús ya no fue necesario seguir matando animales. Pero como resultado del nuevo pacto, también quedó a un lado, como resultado del nuevo pacto y la revelación mayor del como veníamos hablando también hace un tiempo, se hizo un nuevo pacto con la venida de Jesús, con la muerte de Jesús. Y nosotros somos parte de ese nuevo pacto. Antes el pacto era con los judíos, ahora nosotros somos parte de la Israel espiritual y está en nosotros ser parte de ese pacto, de decidir y decir, acepto a Jesús como mi sumo sacerdote que me expía de los pecados. Y como último dice, piensa en la innumerable cantidad de sacrificios de animales ofrecidos en la antigüedad y todos apuntaban a Jesús. Y sin embargo, ninguno de ellos, ni siquiera todos juntos, realmente podían pagar el precio de nuestros pecados. Porque solo la muerte de Jesús podía pagar por ellos. Cuando uno piensa y se imagina, realmente fueron muchos sacrificios a lo largo de muchos años, porque se hacía todos los días, mañana y tarde. Y aún así, ninguno de todas esas cantidades de animales que fueron sacrificados pueden salvar mi dedo gordito del pie. Nada. Todos apuntaban a lo que Jesús iba a hacer. Y para contestar la pregunta dice, ¿por qué solamente Jesús podía morir por nosotros? Porque Elena cuenta que los ángeles se peleaban, en Historias de la Redención se peleaban por decir, bueno, yo voy a salvar a la tierra, yo voy. Y vos decís, wow, y se pusieron a llorar cuando se enteraron que iba a ser Jesús. Y primero es fuerte ver a un ángel llorar, y solamente Dios, solamente el Dios que creó el mundo podía salvarnos. Y solamente alguien con ese poder nos podía salvar. Ningún ángel nos puede salvar, ninguna estampita nos puede salvar, ni el cordero más perfecto y puro nos puede salvar. Solamente Jesús. Y creo que eso es como lo más importante de la lección del día de hoy, ¿no? Que solamente, por más que queramos como intentar salvarnos nosotros mismos, nunca lo vamos a poder lograr. Solamente Jesús tiene ese único poder, y qué lindo saber que todavía tenemos la oportunidad de que alguien nos salve. Todavía tenemos esa posibilidad, todavía hay tiempo, está en nosotros aceptarlo hoy. Y no sé si alguien tiene algo para opinar sobre la lección del día de hoy. Ahí, Fabi. Tengo problema con el micrófono. La verdad que yo me ponía a pensar y fíjense que acá el cambio que se hizo justamente, el tema del nuevo pacto, es por la descendencia y es por que nos incluyó a nosotros en ese plan de salvación y en ese, o sea, en todo lo que respecta, digamos, al, como decía, ahí no me acuerdo, no me fue el nombre, Paco era que habló, que decía que nosotros también somos real sacerdocio y todo lo que nos implica como cristiano hacer, digamos, ese trabajo. Y la verdad que para mí me reconforta saber eso, por un lado. Y por otro lado, tener bien en cuenta eso, porque hay gente que dice, cuando dicen que es un nuevo pacto, como que caducó el anterior y todas las cosas que debíamos hacer antes ya no están vigentes. Entonces está bueno poder entender y estudiar y reconocer, digamos, que las otras versiones no son lo que dice la Biblia. Entonces, para mí, cada vez que sigo leyendo,
sigo confirmando que todo lo que Dios nos va enseñando a través del tiempo es tan real y es así, es certero. Así que, y justamente como vos decías, qué privilegio tenemos nosotros, que Jesús fue el que hizo el sacrificio y era el único que lo podía hacer. Entonces, como Él no tiene pecado y es Dios, entonces nos lleva a tener una tranquilidad, una seguridad. Bueno, nosotros, yo por ahí me pongo a pensar qué ignorante que es el ser humano, y lo digo de mi parte, porque muchas veces confiamos en otro ser humano y por ahí nos termina fallando, y realmente en quién podemos confiar que nunca nos falla, siempre ponemos en duda algo. Y siempre él nos demuestra de que que es de fiar y que hace milagros y que todo lo que nosotros podemos llegar a necesitar viene de él, y sin embargo así seguimos porfiando. Ojalá que podamos aprender, ¿no es cierto?, de todas estas lecciones que estamos estudiando, de ponerlo en primer lugar y saber que solamente obtenemos la salvación a través de él, y él es el único que hizo el sacrificio perfecto, como vos decías. Así que bueno, y gracias a Dios que no necesitamos matar los corderitos, porque la verdad que de mi parte estaría al horno. Así que bueno, eso quería decir, pero la verdad que las lecciones son súper interesantes. Gracias, Fabi. Creo que sí, es importante saber que aunque hay un nuevo pacto, eso no invalida el pacto anterior que tenía con el pueblo de Israel, sino que se suma. No sé si alguien más tiene algo para comentar. Si no, oro y ya terminamos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado es tu nombre, Señor. Primeramente, gracias porque podemos estar otra mañana más junto acá con los chicos. Gracias por todos los cuidados, por todas las bendiciones, y también gracias por la salvación. Gracias porque nos salvaste, porque viniste y ya no hay que hacer sacrificios de animales, sino que vos te diste por todos nosotros. Te pido que acompañes a los chicos y a mí en lo que resta del día, que nos cuides, nos protejas, en tu nombre santísimo. Amén. Muchas gracias, Ariana, por podernos haber guiado en esta lección del día de hoy. Sabemos que tenemos un sacerdote, alguien que lleva nuestras culpas, alguien que las presenta ante el Padre Celestial, así que estamos felices porque quien está ahí es nuestro defensor, es quien nos ama y es quien sabe la realidad de la humanidad porque estuvo acá. Entonces, sigamos viviendo conforme a su voluntad y bueno, felices porque sabemos que un día lo vamos a ver. Muchas gracias a cada uno por haber estado con nosotros en la lección de hoy.